Las parteras entonces se encargan de atender el parto, mientras que las dulas se encargan de servir el parto, son las sirvientas del parto. Me encanta porque el proceso es de servir, de ser servidora del parto. Y esto no es contrario a la palabra. La palabra dice en Mateo 20, versículos 28 y en Marcos 10, 45, que así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces la posición de las dulas, de las parteras, es servir, pasar como por invisibles, pero estar allí, estar allí. El trabajo de las parteras, de las dulas espirituales, es un trabajo espiritual, psicológico, emocional, para atender a la mujer que está embarazada, esta mujer que está preñada de la nueva Venezuela, que está allí para nacer. Pues estas tulas que somos nosotros debemos ayudar a soñar, debemos ayudar a que esta mujer se conecte con la nueva Venezuela. ¿Cómo así? Mire, hermano, es difícil que nosotros ahorita, cómo está la cosa, todo con los precios tan elevados, con tanta carestía, que para cualquier cosa que nosotros vamos a hacer es un trabajo cuesta arriba. Además de esto, la pandemia que se une y todo parece tan terrible, pues el papel de la iglesia es ayudar aún a los que no tienen a Jesús, a que vean, a que sueñen de que viene una nueva Venezuela. El Señor nos ha dado boca de profeta, boca de esperanza, para que la gente sueñe con la nueva Venezuela. Que el sueño no se centre en el momento del dolor que está pasando. Y lo estamos viviendo, pero el partero, las dulas espirituales están para ayudar a que sueñen en medio del dolor, a llevarnos a estar conscientes. Conscientes es estar en el presente, alertas, atentos, verlo como nuestra realidad de lo que Dios ha predestinado, de lo que va a ser la nueva Venezuela. Ver que nosotros vamos a ser madres de la nueva Venezuela. Por eso, toda vida sin Cristo debe verse como una futura mujer de vida en Cristo Jesús. Una mujer que va a traer una nueva vida. Por eso, hermano, a las personas que hoy no tienen a Cristo, no importa el pecado en el que se encuentre, no importa las ofensas, no importa si aún despotrica del Señor, no importa si nos ofende, no importa, hermano, si aún habla mal de Cristo y le reniega. Esa es una futura mujer que está por embarazarse de la nueva Venezuela en el nombre de Jesucristo, a la cual nosotros, como los que somos más maduros, como los que tenemos la verdad de Jesús en nosotros, tenemos que inyectarle y verla como que esa persona va a ser una redimida por la sangre del Cordero y que va a ser una mujer más, que va a ser usada por Dios para dar vida y vida en abundancia. Estudiando un poquito más de las dulas, yo me conseguí que las dulas nacieron o surgieron para complementar a las parteras, para servir a las madres. Las dulas hacen un reflejo de lo que la madre está viviendo. No es que se pone a parir con ella, pero siente en su propia carne
en su sentimiento lo que esa mujer está sintiendo. Y a eso es que nos llamó el Señor. Muchas mujeres buscan a las tulas porque no saben cómo hacer, porque tienen miedo por parir, por convertirse en madre, porque no saben cómo afrontar esta situación, porque saben que es un mundo totalmente distinto al hasta entonces conocido por ella. Hermano, ¿acaso usted, mucha gente ya no se le está acercando porque sencillamente no sabe qué hacer? Porque está viendo que usted, que está viviendo lo mismo que ella, usted parece que tiene un idioma diferente. ¿O será que no es de este planeta? ¿Y qué será? ¿O será que alguien, o es un enchufado, o será que le están trayendo dinero de otra parte y lo veo tan despreocupado? Porque la gente se nos va a acercar, se nos está acercando porque quiere lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? A Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que ayudar a la gente a parir. Tenemos que ayudar a la gente a enfrentar la situación de la mano del Señor. Otra cosa que me gustó cuando estuve estudiando esto de las dulas, que va más allá que la partera, porque la partera está en el momento exacto de parir, mientras que la dula comienza su trabajo desde la gestación, el desarrollo, el parto y después del parto y mucho tiempo más allá. Es una consejera que está en todo el proceso de desarrollo de la vida junto con el matrimonio, la familia. Entonces otro detalle que pude estudiar es que cuando la mujer sale embarazada, la psiquis de la mujer se resquebraja. ¿Por qué? Porque pues como mujeres que nunca ha parido, todo el centro de vida está en uno, en su cotidianidad, en sus necesidades. Y resulta que cuando de repente vemos que hay una vida dentro de nosotros y que nos conectamos con ella, pues nosotros pasamos a un segundo, tercer y cuarto plano. Lo primero comienza a ser el bebé y eso significa que ha habido una muerte. Es decir, ya yo no soy el primer lugar, sino la vida que llevo adentro. Entonces podemos decir que aún el mismo embarazo trae muerte y al mismo tiempo trae vida, porque viene un nuevo nacimiento. ¿Una muerte de quién? De nosotros, de la mujer embarazada, en el sentido de que ya no se pertenece a ella, sino que su cuerpo le pertenece al bebé. Entonces eso genera mucha conmoción por dentro. Como iglesia, nosotros también vivimos eso, porque estamos acostumbrados muchas veces a vivir a nuestra y responder a nuestras necesidades. Y siempre tenemos rutinas defensivas que queremos huir de esta responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos, que no es solamente velar por nosotros, sino por los que Dios pone en nuestras manos para atenderle, para cuidarle, porque son vidas que está poniendo el Señor. Entonces, el Señor nos está diciendo hoy que Él nos ha otorgado una fuerza, nos ha hecho como aquellas mujeres hebreas robustas, capaces de poder llevar esta carga porque el Señor así nos las ha otorgado. Entonces, el propósito de las dulas, de las parteras espirituales, es sostener y cuidar el ambiente espiritual, psicológico, natural. ¿De quién? De esta madre, de estas personas que están por ser partícipes de la nueva Venezuela que está por nacer, para que entonces todos nos conectemos y disfrutemos de la bendición que el Señor está soltando. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad. El propósito de la dula es cuidar de la madre en ese camino escabroso. La palabra dice que por torpe que sea ese redimido, esa persona, mientras que permanezca en el camino, no se apartará y será salvo. Veamos ahora unas voces que pueden estorbar ese vínculo de la madre con el bebé,
ese vínculo de aceptar esta nueva Venezuela y del proceso que está implicando para que nazca la nueva Venezuela. No nos gusta el proceso, estamos hastiados de este embarazo porque es extremadamente doloroso. Pero el Señor nos dice que esta es la vía, que el parto tiene sus contracciones, pero el final será la nueva vida. Entre las voces que nosotros podemos ver es que dicen: no te enamores, no creas que va a venir una nueva Venezuela, no te apegues a esa idea, olvídate, no le creas a las palabras proféticas que Dios ha hablado sobre la nueva Venezuela. Y es tanto así, hermano, que se nos olvida, pero Dios ha dicho que Él ha prometido que va a traer una nueva Venezuela. Y dice: no trabajes tanto, ¿para qué te afanas? ¿Para qué te dedicas? ¿Para qué sales? ¿Para qué predicas? ¿Para qué pones en riesgo tu propia vida? Te puedes contaminar con el COVID. ¿Para qué siembras en esas personas si ni siquiera sabes si van a aceptar a Jesús? ¿Para qué lo das todo? ¿Para qué prestas tu carro? ¿Para qué vas a atenderle? Te puedes contaminar. Oiga bien, Dios te ha revestido de una unción de vida, y tan poderosa es la vida de Dios que la muerte misma no podrá acercarse. La palabra dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo Jesús venció la muerte. Y esa es la fe con la cual nosotros tenemos que aferrarnos, así como nuestros antecesores, los apóstoles, los discípulos del Señor, los héroes de la fe que vemos en la palabra. Ellos aceptaron la promesa y actuaron como viendo al invisible y caminaron. No puedo negar que muchísimos de ellos murieron, muchos hasta sin ver el cumplimiento total de la promesa, pero fueron los bastiones que Dios usó para que hoy usted y yo estemos disfrutando de esta bendición, como es ser redimido por la sangre de Cristo. Entonces hoy usted y yo no podemos ser diferentes. Dios ha hecho un diseño, y es que nos ha constituido a nosotros también como los héroes espirituales del siglo XXI, para que la nueva nación, para que las nuevas vidas que están por nacer puedan nacer gracias a los sacrificios que usted hoy y yo estamos y tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Así que esas voces sutiles del adversario tenemos que callarlas en el nombre de Jesús. Y cierro con dos principios que me encantaron de esto que aprendí sobre las tulas y sobre las parteras. Un primer principio, y es que cuando ayudamos a parir, cuando ayudamos a traer una vida nueva, la mejor intervención es no intervenir en el proceso del otro, sino hacer reflejo y acompañarlo desde la invisibilidad. Es ser invisible en ese proceso de acompañamiento. ¿Cómo es eso? Que cuando nosotros, que Dios nos ha destinado a nosotros para ayudar a otros, estamos es para ayudar, para que vean es a Cristo y no para que nos vean a nosotros. Nosotros tenemos que desaparecer. Por eso el Juan el Bautista llegó a decir: que crezca Él y que mengue yo, que se vea Él y que yo desaparezca. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. En este proceso de ayudar a nuestro prójimo, de mostrarle al Señor, quien se tiene que ver es el Señor. No podemos intervenir a la fuerza, no podemos imponernos, no podemos dar nuestra opinión y como que esa sea la ley. Nosotros sencillamente
mostraremos a Jesús, mostraremos el evangelio de salvación, le presentaremos el camino y dejemos que el Espíritu Santo del Señor, quien es el que provoca el arrepentimiento, quien es el que trae la convicción de pecado, de justicia y de juicio, sea el que obre. Por eso, hermano, nosotros en este tiempo tenemos que ceñirnos del Señor, tenemos que vestirnos de amor, de paciencia. Tenemos que también tomar la copa de Jesús y el bautismo de Jesús. ¿Cuál fue esa copa y ese bautismo? El negarnos a nosotros mismos. Ya no nos debemos a nosotros, nos debemos al Señor y a la criatura que está por nacer. Iglesia, este es el momento oportuno para nosotros mostrar en quién hemos creído. ¿Y cómo lo podemos mostrar? Negándonos, que se vea el Señor y no nosotros. Igual como vimos en el papel protagónico de Cifra y Fua, la palabra dice que por cuantos actuaron con justicia y buscaron preservar las vidas de esos niños, Dios las recompensó. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no vas a quedar sin la recompensa. Y el segundo principio que me encantó fue el siguiente. El segundo principio es el siguiente. Cuando alguien te busque para que le ayudes, porque ve en ti de que hay algo, de que ya tienes experiencia, de que tienes madurez, de que el brillo del Señor está en ti, va a suceder algo. Ellos tienden a ponernos como en un pedestal, como que somos muy superiores a ellos. Entonces, la diferencia está en si nosotros creemos que tenemos todo el saber, que tenemos toda la unción, que tenemos todo el poder, y así asumimos una posición narcisista donde yo soy quien tiene la última palabra, y entonces desde ahí le hacemos como todo un plan estratégico de cómo debe actuar, comportarse, de cómo debe ordenar su vida, cómo debe orar, cómo debe todo. No, hermano, nosotros tenemos que tomar otra posición, una posición humilde. No es que no sepamos, porque Dios da a cada quien, pero tenemos que tomar una posición más humilde, donde animemos a nuestro prójimo a que en él también está el Señor, en que así como en nosotros el Espíritu Santo se ha revelado y nos ha guiado de la mano y ha sido paciente todas las veces que nosotros hemos caído y que muchas veces hasta nos ha dejado pasar cositas, pero que en la medida que maduramos nos las va ayudando a entender y nos va disciplinando con amor, con paciencia, con ternura, sin juicios, aun cuando Él es el juez, pero que no nos juzga para muerte. En esa misma medida, el Señor también, como parteros, como dulas espirituales que el Señor nos ha hecho, debemos hacer con el prójimo, con el que Dios pone delante de nosotros para atenderle, para atenderle. Si hay que humillarse, nos humillamos. Si nos maltratan, si a veces se les salen los tapones, si a veces hablan lo que no tienen que hablar y nosotros pudiéramos hacerle toda una explicación por la palabra o por la experiencia que hemos tenido con el Espíritu, muchas veces lo más sabio es callar. Y en el momento oportuno que Dios disponga, Dios dará la palabra y el consejo. Entonces ya no es lo que yo pienso, sino lo que esa persona tiene por dentro. Ayudarla a descubrir qué tiene por dentro. A Cristo Jesús. Si ha aceptado a Jesús, Cristo Jesús, vamos a ayudarlo a que se revele, a que crezca.
Si no tiene a Cristo Jesús, ¿cómo hacemos con esa persona? Pues orar para que el Espíritu Santo se revele a esa persona, que esa misma persona descubra que necesita a Jesús. Si usted y yo recordamos todas las veces que Jesús predicó, la gente se le acercaba, la gente lo seguía, la gente lo apuñaba, la gente le apretaba. ¿Por qué? Porque veía a Dios en la vida de Jesús, porque querían lo que Jesús tenía. Tenía vida, tenía salvación, tenía paciencia, tenía amor. Vemos que también el Señor mostró su celo por un momento y arrebató las mesas de los cambistas en el templo del Señor, pero vemos cómo fue admirado aún hasta por eso, por muchos. Entonces, es eso, hermano. Estoy aprendiendo esto. A cómo ayudar sin imponer, a cómo servir sin maltratar, a cómo corregir sin el látigo, sino con la esencia del Espíritu Santo, con la esencia del amor, con la esencia de la paciencia. Esto es darle el poder entonces a quien tiene a Jesús en la vida, al quien está por nacer y traer una nueva vida. No sé si logré explicarme, espero que el Espíritu Santo le revele, le muestre, pero esta es la labor de nosotros como dulas y como parteros espirituales, cuidar la vida que está por nacer, cuidar la vida que está por nacer. Una experiencia que creo que puede explicar un poquito más este segundo principio que les compartí, donde es que aun cuando nosotros tenemos la revelación del Señor, no debemos tomar una posición narcisista, sino de humildad, de sencillez, donde estamos llamados a despertar el nuevo nacimiento en la otra persona para que busque a Cristo, o si ya tiene a Cristo, pero todavía tiene, digamos que es neófito espiritualmente, que está en el proceso de crecimiento, pues animarlos también a crecer desde su propia necesidad. Y el ejemplo mejor lo encontramos en Juan capítulo 4, capítulo 3 y 4, capítulo 3, cuando el Señor tiene aquella conversación, nada más y nada menos, con Nicodemo, un maestro de la ley. Y lo fue llevando con la palabra, hasta que el mismo Nicodemo le dijo al Señor: ¿y cómo es nacer de nuevo? Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Y Señor, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me voy a meter otra vez en el vientre de la madre y voy a nacer? Y Jesús le dijo: tú siendo maestro no lo entiendes. Y por supuesto Jesús empezó a hablarle hasta que él entendió. Y ese Nicodemo, aunque en ese momento la palabra no lo refleja, lo vemos más adelante que sí, que él tuvo ese encuentro con Jesucristo, un maestro de la ley, pero que estaba en tinieblas porque no tenía al Señor. Entonces, iglesia, usted hoy es ese dulo, esa partera espiritual destinada para sostener la vida, para preservar la vida y para dar vida con humildad, con sencillez, con perseverancia, con esperanza, con fe. Hermano, te animo a que usted tome y abrace este papel espiritual que el Señor nos ha dado. Oiga esto, va a nacer la nueva Venezuela, pero no porque otro atienda el parto. Usted es el dulo y la partera espiritual. Bueno, familia, te bendigo. Vamos a orar en el nombre Señor Dios y Padre Celestial. Padre, en este momento me uno a los miles y a los miles
de hombres y mujeres que en este momento, Señor, se han levantado haciendo vallado por nuestra nación, por nuestra tierra. Señor, hoy estamos aquí, Señor, y tomamos en nuestras manos tu sueño, tu propósito. Tomamos, Señor, ese diseño de vida que tú has decretado para nuestra tierra llamada Venezuela. Señor, en este momento, Dios, abrazamos tus sueños, abrazamos tu palabra, abrazamos, Señor, ese decreto de nuevo nacimiento de la nueva Venezuela. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros también lo creemos, nosotros también lo hablamos, nosotros también lo soñamos. Hoy le hablo a ese bebé, a esa niña Venezuela que está en el vientre de la nueva Venezuela. Oye bien, te anhelamos, te esperamos, eres bienvenida. Venezuela, niña Venezuela, oye bien, Dios ha puesto un ambiente nuevo para ti. No tengas miedo en nacer, no tengas temor en nacer, porque tu Padre Celestial, el Padre, el Eterno, Jehová Jireh, Jehová el Señor, ha hecho que todo esté preparado. Él tiene el control de todas las cosas. Tus enemigos, los que han procurado tu muerte, los que han procurado que tu madre aborte, los que han procurado tu asesinato, Dios mismo está destruyendo a tus adversarios. Dios se ha levantado como poderoso gigante y ha estipulado sus ángeles guerreros, ministradores y eslabonados, encargados de velar por ti, de cuidar por ti, hasta tu nacimiento, hasta tu crecimiento, hasta que vivas y cumplas el propósito para el cual Dios te ha creado. Así que, niña Venezuela, no tengas temor. Le hablo a la madre Venezuela, a la que hoy está en trabajo de parto. No tengas temor, no tengas temor, porque el médico por excelencia está atendiendo tu parto. No tengas miedo, porque el Espíritu mismo que levantó a Jesús de entre los muertos es hoy dándote vida, dándote vigor, dándote fuerza para que termines de parir a esta niña llamada Venezuela. En el nombre de Jesús, hoy decreto vida y fuerza sobre ti, esperanza, aliento de vida, vigor. Hoy decreto como lo que hicieron esas parteras en el tiempo de Éxodo. Hoy declaro que eres tú una mujer robusta, una mujer fuerte, capaz de sufrir y de padecer estos dolores de parto, porque el poder del Espíritu de Dios te sostiene y vas a dar a luz la nueva Venezuela en el nombre de Jesús. Señor, hoy nos levantamos en autoridad y hacemos vallado por esta mujer que está pariendo y por la nueva Venezuela que está por nacer. En el nombre de Jesús, atamos toda la corte de narcotráfico, toda corte de brujería, toda corte de violencia y de guerra. En el nombre de Jesús, que las tinieblas han querido levantar en nuestra tierra para impedir que esta Venezuela pueda parir. Estas cortes demoníacas las declaro atadas y quebrantamos todas las obras de Changó, de Legua, del Yemayá, de Guaycaipuro, de María Leoncia y de todo altar de las tinieblas, edificando al palo Mayombe, a los Babalao. Lo declaramos destruido,
quebrantado todas sus obras nefastas con que se ha levantado contra esta nación y su tierra y su iglesia. En el nombre de Jesús la declaramos nula y sin efecto. Señor Dios Todopoderoso, oramos para que prepares, Dios mío, el nacimiento de la nueva Venezuela. Aleluya. Declaramos que es una Venezuela libre, una Venezuela que te adora, una Venezuela que te exalta, una Venezuela cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Declaramos que, como dice el Salmo 32:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Aleluya. Y así declaramos, niña Venezuela que estás por nacer, eres bienaventurada porque eres una nación nueva cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Señor, oramos por esta niña, oramos por esta tierra donde tú nos has puesto y rogamos porque Jehová el Señor traiga paz a esta nueva Venezuela. Señor, oramos también para que levantes y prepares a las parteras que están atendiendo el parto de esta vieja Venezuela. Señor, dale fuerza a estas parteras, dale fuerza a estas dulas. Espíritu Santo, despierta el espíritu de las dulas, despierta el espíritu de las parteras, despierta el espíritu de nuestros hijos, despierta el espíritu de la iglesia, que sean llenos de tu Santo Espíritu, que sean llenos de ti, de tu propósito, que estén enamorados de tus sueños, Señor. En el nombre de Jesús, que el Señor sea rompiendo los yugos de esclavitud y sean despertados los dones del Espíritu. En el nombre de Jesús, despiértanos en la oración, despiértanos en la guerra espiritual, despiértanos en la intercesión, despiértanos en la búsqueda de tu palabra, en la revelación de tu palabra. Espíritu Santo, venga a tu reino en el nombre de Jesús. Señor, fortalécenos en todas las áreas de nuestra vida, en espíritu, alma y cuerpo, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestras casas, en nuestros hijos. Señor, para que podamos avanzar y ser instrumentos de tu reino. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Renueva al cansado su fuerza, al que siente que no ve más, renueva su vista en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por el poder de tu nombre. Amén y amén.